Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 3 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. Un ex economista en jefe del Fondo Monetario Internacional dijo que Trump presionó al organismo para que financie a Argentina. La crisis económica argentina no afloja y a poco de las elecciones generales de octubre, los candidatos insisten en que es inevitable una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El organismo apostó una gran cantidad del capital, hablamos de 57.000 millones de dólares, cuales en el país tendrá dificultades para poder devolver el préstamo. Ante esta situación que complica tanto a Argentina como al Fondo Monetario Internacional, el ex economista en jefe del organismo, Kenneth Rogoff, publicó una columna en el Project Syndicate en el que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al fondo para que financie a Argentina y así empeoró la calidad económica del país. En ese sentido, pidió no obligarlo al fondo a respaldar regímenes de políticas económicas insostenibles. La columna titulada El FMI después de Argentina pide reenfocar los objetivos del organismo tras una nueva mala experiencia en el país sudamericano. ¿Cómo puede ser efectivo el Fondo Monetario Internacional para poder ayudar a los países a recuperar el acceso a los mercados privados del crédito cuando cualquier intento de cerrar déficits presupuestarios insostenibles se denomina austeridad? Es lo que se pregunta Rogoff, que actualmente es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Sin el Fondo Monetario Internacional, la situación en Argentina sería mucho peor, fue lo que aseguró Christine Lagarde en una nota. El reconocido economista hace un resumen de la crítica situación que atraviesa el país, el cual acumuló un montón de deudas con una alta velocidad sorprendente y luego terminó igual de rápido en el default. En ambos casos, comparando con la situación actual de la crisis de 2001 y 2002, el incumplimiento era inevitable, porque la combinación de la deuda, el déficit y la política monetaria del país eran insostenibles y la clase política no podía hacer los ajustes necesarios a tiempo. En ese sentido, siguió con las similitudes de las dos veces que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina. En ambos casos, los préstamos solo parecieron posponer lo inevitable, y lo que es peor, exagerar en el colapso final. Entonces, después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación, es hora de preguntar cómo reenfocar el mandato del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a las crisis de deuda de los mercados emergentes. La única respuesta es aumentar sustancialmente los recursos de las agencias de ayuda. Es lo que proponen con el Fondo Monetario Internacional, que es prácticamente un prestamista. Sin embargo, luego cuestiona la decisión del Fondo Monetario Internacional, esta decisión de intervenir en Argentina. ¿Por qué es que el Fondo Monetario Internacional estaba dispuesto a invertir recursos en una situación que al menos con el beneficio de la retrospectividad solo podría resolverse mediante un ajuste fiscal más fuerte? ¿Un impago de la deuda? ¿Es más ayuda externa o una combinación de los tres? En tanto recuerda la historia amarga del Fondo Monetario con el país sudamericano y compara a Argentina con Venezuela, a los que llaman países con intolerancia de deuda, es por eso que Rogoff acusa a Trump de presionar al Fondo Monetario Internacional para que pueda financiar al gobierno de Mauricio Macri, esto por los lazos comerciales y personales que tenía con el padre del mandatario. Para el Fondo Monetario Internacional es difícil avanzar de manera rápida y negó una ruptura de relaciones con Argentina. También cuestionó a la parte izquierda de Argentina sobre sus pedidos de no pagarle al fondo. Las arcas del fondo quedarían vacías. Esto puede hacer felices a algunas personas, pero sería un desastre total para la estabilidad financiera mundial. La deuda en muchos mercados emergentes hoy está en niveles récord y el Fondo Monetario Internacional sigue siendo lo más parecido a un prestamista global de último recurso. A pesar de todas sus limitaciones, el fondo tiene mayor competencia que cualquier otra organización para poder mitigar los costos de la crisis de deuda en los mercados emergentes, especialmente para la población general. Por otro lado, hizo un resumen de los problemas que tuvo este gobierno.
Macri heredó una economía en la que la deuda no era tan alta, debido al incumplimiento del 2002, y el principal problema fiscal era un sistema de pensiones insostenible. La receta normal para una administración entrante habría sido tomar el dolor de la consolidación del presupuesto desde un inicio y esperar que la economía se recupere mucho antes de las próximas elecciones. En cambio, Macri decidió cerrar la brecha presupuestaria lentamente y usar su luna de miel política para poder recortar impuestos y liberalizar los mercados. Por último, se preguntó qué debería cambiar en el Fondo Monetario Internacional para no repetir una vez más esta situación con Argentina. ¿Cómo es que puede el Fondo Monetario Internacional conciliar la necesidad de un régimen creíble en el que los mercados emergentes puedan realizar los préstamos necesarios con demandas de más ayuda y menos austeridad? La respuesta corta es que el Fondo Monetario no puede hacerlo solo. La única forma de poder cuadrar el círculo es con un gran aumento en los flujos de ayuda. Pero que no se espere que una administración demócrata o republicana de los Estados Unidos lidere la acusación. Mientras tanto, los políticos deberían dejar que el Fondo Monetario Internacional haga su trabajo, ayudando a mantener la estabilidad financiera global y no obligando a respaldar regímenes de políticas insostenibles. Entre otras noticias, Estados Unidos impondrá más aranceles a la Unión Europea desde el 18 de octubre. La Organización Mundial del Comercio dio luz verde hoy a Estados Unidos para poder imponer más aranceles a la Unión Europea desde el día 18 de octubre. Habilitó este miércoles a Estados Unidos con grabar durante un año la importación de bienes y servicios europeos por hasta $7.500 millones. La decisión es corolario de un conflicto de 15 años entre el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus, a causa de las ayudas estatales que reciben respectivamente. Esto fue una gran victoria para Estados Unidos, fue lo que afirmó Donald Trump en su Twitter. Washington decidió que desde el día 18 de octubre cobrará aranceles suplementarios de 10% a los aviones europeos y de 25% a los demás productos, fue lo que dijo un funcionario del representante comercial de Estados Unidos. Antes de conocerse las medidas, la Unión Europea amenazó inmediatamente con represalias si es que Estados Unidos impone esos aranceles e invitó a seguir negociando. Si Estados Unidos decide imponer las contramedidas autorizadas por la OMC, estarán empujando a la Unión Europea a una situación en la que no tendremos más opción que hacer lo mismo, fue lo que dijo en un comunicado la comisaria de Comercio Cecilia Malmström. Se trata de la sanción más fuerte jamás impuesta por la OMC. Estados Unidos había pedido la posibilidad de ir hasta $10.560 millones por un año. Esta autorización no implica que Estados Unidos esté obligado a imponer o no las sanciones, del todo o en parte bajo la forma de sobretasas para una vasta gama de productos europeos. Estados Unidos puede pedir al organismo de regulación de las diferidas la autorización para poder tomar contramedidas contra la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros. Todo esto por un monto que no supere en total los $7.497 millones anuales, fue lo que indicó el árbitro de la OMC en un informe. La batalla jurídica entre Airbus y Boeing ante la OMC se inició hace 15 años, cuando Estados Unidos declaró muerto un acuerdo estadounidense-europeo del año 1992, la cual controlaba las subvenciones en el sector aeronáutico. Estados Unidos atacó primero en el año 2004, al acusar al Reino Unido, a Francia, Alemania y España de cobrar subvenciones ilegales para poder apoyar la producción de una serie de productos de Airbus. Un año más tarde, la Unión Europea afirmaba que Boeing también recibió miles de millones de dólares de subvenciones prohibidas de partes diversas ramas del gobierno estadounidense. Ambos casos se involucraron luego de un conflicto jurídico y cada parte ganó de una manera muy parcial tras una larga serie de apelaciones y contraapelaciones. Según las reglas de la OMC, la Unión Europea y Estados Unidos tienen cada uno un derecho de sancionar al otro. En París, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, advirtió que Estados Unidos cometería un error económico y político si es que decide imponer sanciones tarifarias y pidió una resolución amigable, sobre todo ahora cuando China refuerza su industria aeronáutica. El presidente director de Airbus, Faury, también pidió una solución negociada al conflicto. En un comunicado, el fabricante estadounidense de Boeing declaró que Airbus puede ahora evitar todas estas medidas tarifarias tan solo conformándose plenamente a esas obligaciones. Esperamos que finalmente sea así, fue lo que agregó.
En otro procedimiento, la OMC autorizará en la primavera a la Unión Europea a imponer también derechos aduanales en reacción a las subvenciones indebidas suministradas por el gobierno estadounidense a Boeing. Las sanciones podrían aplicar antes del fin de mes si es que Estados Unidos hace una demanda oficial ante la OMC. A menos de solo un mes del Brexit, el Reino Unido declaró en un comunicado que no debería ser objeto de eventuales sanciones estadounidenses contra la Unión Europea e indicó que busca obtener que la OMC confirme de que se encontraba con la conformidad en las reglas de la OMC en el caso.